Que la inflación fijada para el próximo año es bajísima, ¿no? Veníamos de 211 en el 23, en el 24 119 y ahora para el 25, ¿no? 50 y pico. ¿Lo ves como algo que es efectivamente posible de cumplir esa expectativa, tal como viene todo encaminado? Si vos efectivamente tenés una situación donde el gobierno mantiene esta política de base monetaria con crecimiento nulo, si vos tenés que efectivamente va creciendo la demanda de pesos, si lográs tener una estabilidad cambiaria, vamos a verlo. El escenario más optimista que manifestaba el gobierno en el presupuesto era la inflación del 18,7%, punta a punta a diciembre del 2025. ¿Y para nosotros cómo termina el 24 y qué se ve para el 25? Bueno, en principio tenemos que decir que la economía va a terminar probablemente cayendo menos de lo que se esperaba. Al principio se esperaba que la economía caiga a 3,5%, después las estimaciones pasaron a 3%. Y si el último trimestre, el último informe del tercer trimestre del año, el estimador económico mensual, dio crecimiento del 3,9%. Si las proyecciones para el último cuatrimestre mejoran, probablemente estemos con una caída de la economía este año de entre el 2,5 y 3%. Quiere decir que la economía lentamente podría estar saliendo. Mirá. Eso es en materia de economía en términos generales. Después podemos ver en materia de consumo. Vieron que las ventas navideñas crecieron, pero crecieron finito, 1%. Tampoco es para tirar manteca al techo. Pero muestra que de alguna manera va saliendo muy pero muy lentamente. Hay un saldo positivo. No es que Papá Noel revoleaba bolsas, ¿no? Ni volvimos a los bolsos de López, ni a la mochila de Cuellar. Por favor, es un Papá Noel mesurado, tranqui, y me parece que el presidente, por eso quiero escucharte con atención, señalaba sobre el balance de este año lo siguiente, y conversamos con Damián Dipache. A ver. Si vos te fijás, nosotros hemos hecho el ajuste fiscal más grande en la historia de la humanidad. Nosotros en el primer mes de gobierno hicimos un ajuste en el Tesoro. En realidad de origen fueron 7 puntos del PBI. Después recompusimos en lo que son jubilaciones y después dimos contención social. Pero quedaron 5 puntos y después a los 6 meses terminamos de cerrar el déficit del Banco Central, que eran 10 puntos más. O sea que el ajuste que nosotros hicimos fue un ajuste de 15 puntos del PBI. Si vos tomás en términos reales del tamaño del gasto público del Tesoro Nacional, nosotros corrimos el Estado, lo bajamos 30%. Es decir, con lo cual lo que hice es absolutamente consistente con eso, que es el problema es el Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema. Y en ese contexto, no solo eso, sino que nosotros hicimos reformas estructurales pro mercado. En esas reformas estructurales pro mercado ganamos 70 puestos en términos de libertad económica. ¿En el ranking del mundo de países? Sí. No solo eso, sino que además hemos eliminado impuestos. Hoy, digamos, se terminó de sacar el impuesto país. Pero lo que digo... ¿Damián? Bueno, esto llevó a que el superávit fiscal primario este año llegue a 1,9% del PBI. Y es verdad, el gasto público respecto del producto pasó de 44 puntos a 34% respecto del producto, una baja sustancial. Veremos el 2025 cómo efectivamente puede sostenerse. Se espera un crecimiento de la economía que el gobierno lo proyectaba en su presupuesto, que no se terminó aprobando, ni hubo sesión para su aprobación, del orden del 5%. El mercado lo espera en el orden del 4,2%. Veremos cómo de alguna manera el superávit fiscal ejerce, digamos, los equilibrios en el 2025. Sí hay que decir dos situaciones que tienen que ver con los grandes desafíos del año que viene, que tienen que ver con balanza comercial, mantenerla superavitaria, y ver cómo abordás el tema de la deuda externa, cómo Argentina en definitiva logra salir a los mercados de deuda para financiarse. Y estaba recién viendo otro desafío que tiene que ver con el tipo de cambio real multilateral. Estaba recién viendo informe del Banco Central de la República Argentina,
que el actual tipo de cambio real bilateral sobre base 100 está en el orden de 79 puntos, ¿no? Se fue apreciando el tipo de cambio. ¿A qué valor, digamos, tendrías que proyectarte para ver un valor similar? Noviembre del 2015, que era del 75 puntos, con la diferencia que en aquel momento perdías reservas, en este momento estás acumulando reservas, o por lo menos en la última parte del año, salvo lo que pasó en la última semana, que después lo podemos hablar. Y en enero sí de 2024 este gobierno arrancó con un tipo de cambio real multilateral de 132 puntos, o sea que se fue apreciando el tipo de cambio a lo largo del tiempo, ¿no? Y además, Bien, sí. Recién escuchábamos a Milei haciendo el análisis, ¿no?, de lo que fue este 2024, pero escuchemos a el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantando lo que se espera para la economía del 2025. Reverso, optimista con la economía el año que viene. Creo que el proceso de desinflación va a continuar, porque no nos vamos a mover de nuestras políticas, y creo que la economía va a recuperar fuertemente. Desde el piso de la recesión que fue en abril, el crédito aumentó un 85% en términos reales, y eso va a ser un motor más que importante. Pero sobre todo, como digo, la estabilidad macroeconómica. Vos hace un año, imagínate para un comerciante qué precio podía poner si no sabía su valor de reposición. Entonces, al no saber el valor de reposición, cargan en el precio lo máximo posible, y a su vez la gente no quería tener pesos en el bolsillo. Entonces, ¿qué hacía? Convalidaba esos precios, ¿sí? Entonces tenías esa combinación que es el alimento de una hiperinflación. Hoy ya no hay nada de eso, hay mucha más estabilidad de precios, hay previsibilidad, entonces las empresas pueden proyectar, saben cuál va a ser su valor de reposición, hay mucha más calma, vamos a ir a un acuerdo con el fondo, eso va a contribuir también a bajar el riesgo país, a seguir bajando las tasas de financiamiento, así que soy súper optimista. Entonces, ¿Qué significa esto? ¿Qué ves de esto que proyecta para el 2025 Caputo? Es verdad, la economía se va a recuperar en el 2025. Respecto al crédito al sector privado, Sí. tomen nota. Va a ser el ancla de campaña del gobierno nacional, porque efectivamente el crédito al sector privado va a crecer en forma sostenible. Básicamente, ¿por qué? Porque ya el Banco Central no tiene que financiar más al Tesoro, por lo cual los bancos, las tenencias de letras fiscales de liquidez en manos de los bancos, van a pedir que efectivamente ante una recuperación de la economía se transformen en encajes y salgan a ofrecer crédito al mercado. Entonces eso va a generar que el crédito crezca en Argentina. Milei toma el gobierno con un 6% del crédito al sector privado respecto al producto, ya lo tiene en el 8%, y sigue siendo uno de los créditos al sector privado más bajo del mundo. O sea, claro, que ahora, como no tenés que financiar al Tesoro, bueno, el crédito va a tener que crecer hacia la demanda del sector privado. Y un rasgo importante que dijo Caputo es verdad, creció la demanda del peso, hay mayor nivel de previsibilidad, estabilidad, y eso va a ser bueno para que uno, por ejemplo, proyecte un presupuesto, ¿no? El año pasado las empresas para este mes ya tienen sus presupuestos. Fue una incógnita total. Muchos proyectaban dólares a 2.600, 3.000 pesos, 7.000. Era muy difícil hacer un flujo de fondo. Bueno, este proceso te da mayor nivel de estabilidad para el año 2025 y para proyectar al sector privado, ¿no? Claro. Yo creo que es interesante ver lo que sucedió en los últimos meses, básicamente sobre las expectativas por parte del mercado. Cuando vos ves la realmente expectativa del mercado del Banco Central de la República Argentina, fue modificándose a la baja todos los meses. Quiere decir que incluso las proyecciones que tenía el mercado, Luis Caputo y la cartera de economía las fue torciendo. Ajá. De hecho, las estimaciones del tipo de cambio oficial eran mayores, las estimaciones de inflación eran mayores, el nivel de tasa era mayor y las fue revirtiendo. Eso desde el punto de vista técnico son 40, 50 consultoras que consulta el Banco Central de la República Argentina. Veamos opinión pública. Hasta el más adverso, Hugo, Agus, hasta el más adverso al gobierno, bueno, fue reconociendo que parte del plan económico fue muy pero muy eficiente. Obviamente que a medida que vas generando expectativas positivas sobre algunos puntos, aparecen otros que son incógnitas hacia el futuro. ¿Cuál te diría que son las incógnitas hacia el futuro? El ministro Caputo dice, bueno, vamos a ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entonces ahora parecería ser que estaría allanado el 2025 respecto de la estabilidad cambiaria de ingresos de dólares por la cuenta financiera. Hoy, si vos le preguntás a
otro tipo de consultores, quizás que son más adversos al gobierno, te dice, bueno, ahora la inquietud ya pasa al 2026. Si esto se va a poder sostener, esta estabilidad cambiaria, solamente por la cuenta financiera, porque en algún momento hay que generar capacidad de repago vía balanza comercial y crecimiento de las exportaciones. ¿Entendés? Claro. Vos fijate que de 2024 no pasamos, parecería ser que ahora podríamos generar condiciones para tener estabilidad en 2025 y ya el bochín se fue corriendo hasta el 2026, que son reales las incógnitas esas, pero bueno, se fueron despejando. Estábamos con un nubarrón, con tornado y una situación climática absolutamente indeseable para la mayoría de la sociedad. Bueno, ahora el nubarrón se fue despejando y aparecen pequeñas nubes que efectivamente generan incógnitas futuras, pero se fue aplazando hacia en el tiempo, ¿no? Viste que la inflación fijada para el próximo año es bajísima, ¿no? Veníamos de 211 en el 23, eso en el lo 24 ves como 119 algo... y ahora para el 25, ¿no? 50 y pico. ¿Lo ves como algo que es efectivamente posible de cumplir esa expectativa, tal como viene todo encaminado? Si vos efectivamente tenés una situación donde el gobierno mantiene esta política de base monetaria con crecimiento nulo, si vos tenés que efectivamente va creciendo la demanda de pesos, si lográs tener una estabilidad cambiaria, vamos a verlo, el escenario más optimista que manifestaba el gobierno en el presupuesto era la inflación del 18,7%, punta a punta a diciembre del 2025. ¿Lo ves como algo que es efectivamente posible de cumplir esa expectativa, tal como viene todo encaminado? Si vos efectivamente tenés una situación donde el gobierno mantiene esta política de base monetaria con crecimiento nulo, si vos tenés que efectivamente va creciendo la demanda de pesos, si lográs tener una estabilidad cambiaria, vamos a verlo, el escenario más optimista que manifestaba el gobierno en el presupuesto era la inflación del 18,7%, punta a punta a diciembre del 2025. 18, claro, y el mercado, mensual. El promedio del mercado la ve en el orden del 28%. Y cuando ves las consultoras, digamos, más pesimistas, sí efectivamente ven inflación entre 45 y 50%. En cualquiera de los escenarios, chicos, sería una baja de la inflación muy, pero muy fuerte. Y Argentina pasaría, yo lo había puesto en el informe de nuestra consultora, que Argentina pasaría de ser top 1 de inflación a nivel mundial. En el escenario del gobierno ya pasaría al 8º a 10º puesto el año que viene. Y en el escenario más adverso saldría del podio de la inflación mundial y pasaría al 5º puesto en menos de 2 años. Claro. Es todo un récord, sobre todo porque esto te marca un escenario previsible, me parece, en materia de crédito, más allá de importación, exportación. En general la economía se mueve, ¿no? Con la indexación en gran medida. Uno necesita esa previsibilidad, ¿no? ¿Y qué tiene que pasar para que eso para que eso efectivamente se cumpla? Desde la economía interna y también, bueno, obviamente desde los factores externos, ¿no? Que a veces también nos... Fácil, mira, te lo explico para alguien que me consulta en la calle. Me dice, Damián, quiero sacar un crédito UVA. ¿Qué uno le responde desde lo que está viendo? Che, mirá, la verdad que no veo posibilidad que la inflación se acelere en el actual gobierno de Milei si mantiene superávit, si mantiene la base monetaria como la tiene, y la imprevisibilidad ¿cuánto está? Y cuando superas los 4 o 5 años, ya ahí no te puedo decir nada. Entonces el mercado de alguna manera tiene previsibilidad de que la inflación va a ir a la baja. Es más, si vos vas a sacar un crédito y estás viendo esta situación y probablemente te convenga financiarte hoy hasta el cierre de este gobierno, ajustado por UVA y no por al valor de mercado, que todavía está al 70, 80 o 100% de tasa en algunos casos, ni que hablar créditos personales, ¿no? Damián, muchas gracias por este contacto. En el cielo y un león al lado, noticias llegan como un tornado, con la fuerza de 1000 rayos, te traemos lo más sagrado. Por las fuerzas del cielo, somos la voz de tu sueño, con el león al lado, que mueve las noticias que nunca duermen.